Bueno, amada iglesia, la palabra de Dios nos enseña que en los días en que nosotros vivimos, nosotros debemos creer en la paz de Dios, en la gloria de Dios. Pero también la palabra de Dios nos enseña, como compartía Martín, como cantamos aquí, que debemos usar el poderoso nombre de Cristo Jesús, el nombre que salva, el nombre que sana, bautiza en el Espíritu Santo y volverá. En estos últimos días hemos visto en algunas circunstancias que ha sucedido en algunos hermanos en la iglesia, donde enfrentaron guerra espiritual, batalla espiritual, confrontación del infierno para amedrentar, para desanimar, para traer enfermedad, para robar literalmente, no solo la paz, pero robar las cosas del hogar. Y yo quiero, en esta oportunidad, yo tenía en mi mente, hasta hablábamos con Karen, que a mí me encanta compartir lo que voy a estar compartiendo. Pero hoy Dios ha tocado fuertemente en mi corazón de hablar hoy sobre la guerra espiritual. La guerra espiritual es algo que tú y yo debemos tener conciencia de que hay un mundo espiritual, que Dios es el rey, Dios es el más soberano, Dios es quien gobierna. Pero también la palabra nos enseña que el mundo ya está en el maligno. Y también nos enseña que Satanás, como un león, anda alrededor buscando a quien devorar. Jesús en cierta oportunidad le dijo a Pedro: Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearlos, y yo he rogado al Padre. Hay cosas que suceden en el mundo espiritual que muchas veces, ponga atención en lo que voy a comentar ahora, no nos damos cuenta y pensamos que son cosas normales que suceden día a día. A veces Satanás quiere matarnos, pero Dios da un libramiento y nosotros nos olvidamos de darle gracias a Dios, pero discernir que quien estuvo por detrás de esto fue una artimaña de Satanás, usando a alguien o usando a una situación para destruir a nuestra vida, para destruir los planes de Dios en nuestra vida. Pero nuestro Señor Jesús, Él nos dio autoridad en su nombre para echar fuera demonios. Amén. ¿Quién tiene autoridad aquí en el nombre de Cristo? Di conmigo: en el nombre de Jesús hay victoria. En el nombre de Jesús los demonios se van, las maldiciones son rotas, porque Cristo es el vencedor. Yo iba a decir más que vencedor, pero nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. La guerra espiritual es un tema que muchas veces no se habla mucho, pero es necesario. No me refiero a nombrar demonios, no me refiero a entrevistar demonios, porque la palabra de Dios nos enseña que es en el nombre de Jesús. Si hay alguien poseído que se manifiesta, cállate demonio y sal de él o de ella en el nombre de Jesús, así. Porque el diablo es el padre ¿de qué? Y hay muchos por ahí que andan entrevistando: ¿de dónde vienes? ¿Qué eres? ¿Qué estás haciendo? Y tantas otras cosas. Sal de él, entra en ella. Ahora sal de fulano, de mengano. Es una línea muy angosta donde se vuelve un show para por ahí está avergonzando a la persona que está necesitando de una liberación, que está necesitando del poder de Jesús obrando en su vida. Hermanos,
Yo quiero decirte, Cristo vino para libertar a los cautivos. Cristo vino para libertar a los cautivos. Pero nosotros como iglesia debemos entender lo que la palabra también nos dice, ni des lugar al... O sea, si dice ni des lugar al diablo, significa que hay como dar lugar al diablo. Pablo y Silas, en determinadas circunstancias, echaron fuera un demonio de una muchacha que era una esclava, y esa muchacha profetizaba diciendo a la gente, mire, estos hombres son de Dios. Ellos vienen de parte de Dios. Esa muchacha no decía nada malo, o sea, nada que no era equivocado. Pero eso molestó tanto a Pablo, que Pablo dijo, en el nombre de Jesús, sal de ella. Y el espíritu de adivinación salió de aquella muchacha, y después hubo un revuelto ahí en Filipos, donde se escribió después de la carta a los filipenses, y allí donde Pablo y Silas fueron presos, y toda aquella historia que conocemos, que hubo un terremoto, ellos oraron, cantaron a la medianoche. Pero a lo que yo voy con esa historia, hermanos, es de que existen espíritus de adivinación también. Y muchas veces nosotros decimos, fulano que está allá en la tele, me da ganas de gastar unos pesitos en unos 0,900. O fulano que lee la mano, o fulano que lee el bucios, o el horóscopo, es tan inocente. Hoy en día no hay más las revistitas. En determinadas veces yo ya he comentado sobre eso, pero recalco, la pata de conejo da suerte, la herradura atrás de la puerta, todo eso quita el enfoque de Cristo, y quien está por detrás de todo eso es Satanás. Porque Cristo es dueño de nuestro presente y de nuestro futuro. Sí, hay demonios que tienen ese poder para adivinar, pero no adivinar en un sentido de que Dios haya revelado, sino que como un marido y una mujer están casados hace 10 años, por ejemplo, y en una mirada ya sabe lo que va a suceder, o ya sabe lo que el otro quiere. Imagínate Satanás, que desde la creación ya es el mejor psicólogo que existió en la humanidad. Por una mirada, por un gesto, ya sabe lo que la persona puede decidir o puede tomar sus decisiones. Pero a lo que yo voy, hermanos, yo quiero hablar sobre la autoridad espiritual. Di conmigo, Jesús me ha dado autoridad espiritual. El origen de la autoridad, hermanos, está en Dios. Amén. Y el reinado de Dios fundamenta la autoridad porque Él es todopoderoso. Apocalipsis 1:8 dice, yo soy el alfa y la omega, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Nuestro Señor también es soberano. Apocalipsis también 1:8 nos habla eso que leímos ahora, que Él es el alfa y la omega, Él gobierna, Él es el primero, el último, el principio y el fin. También Dios, por ser el creador, Él es todopoderoso y a Él le pertenece el poder y la gloria. En Mateo 6:13 dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos. Amén. ¿De quién es el reino? Del Señor. ¿De quién es la gloria? ¿De quién es el poder? Por lo tanto, el Señor Todopoderoso nos ha revestido de su Espíritu, nos llena de su Espíritu, pero nos ha revestido de su poder en el nombre de Jesús para vencer batallas espirituales en esta tierra. Es en el nombre de Jesús, porque Él es el dueño de la autoridad, Él es la autoridad, amén. Él es el soberano, Él tiene el dominio sobre el cielo y la tierra. Y hasta el poder de Satanás es limitado en el nombre de Jesús. Hermano, hermana, yo quiero llamar la atención a nosotros como iglesia sobre este tema de que podamos estar sensibles a lo espiritual. Que el Espíritu Santo pueda llenarte en este momento del don de discernimiento de espíritus, para saber lo que proviene de Dios o lo que no proviene de Dios. A veces suceden cosas, como les decía al principio,
que atribuimos a cosas humanas o le atribuimos a malas decisiones y está bien. A veces la Biblia dice que todo lo que el hombre siembra va a cosechar. Sembrar, eso cosechará. Si yo siembro buenas cosas, voy a cosechar buenas cosas. Si yo siembro malas cosas, voy a cosechar malas consecuencias de lo que yo siembro. Pero dice la palabra de Dios que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades, contra todas huestes de maldad. Entonces no vas a pelear con aquel vecino que te da ganas, con aquel familiar que te da ganas de agarrar por el cuello y de darle unos sacudones. Vas a pelear con lo que actúa en aquella vida, porque tú tienes la autoridad. Hermanos, tenemos que ser sabios. Y me encantaría, amada iglesia, abrir la cabeza de cada uno de los que estamos aquí hoy, colocar esa palabra dentro de tu cabeza para que entiendas la importancia de la oración. ¿Cuál fue, antes de venir a la iglesia, no vas a decir, fue ahora hace 3 minutos? ¿Cuál fue la última vez que oraste? Intencionalmente, propositalmente. ¿Cuál fue la última vez que separaste un tiempo en tu casa para arrodillarte y clamar a Dios y orar al Señor? ¿Cuál fue la última vez? El Señor te llama a una vida de oración a ti, a mí, amada iglesia, porque iglesia que ora es iglesia poderosa. Y cuando oramos no debemos olvidarnos que también tenemos que usar la autoridad que hay en el nombre de Cristo. Escuché pocos amén, amén. Dile al Señor, Señor, enséñame a usar la autoridad en tu nombre. Yo hablé de la vida de oración del cristiano. Si tu vida está un pedazo de hielo, coloca fuego del Espíritu Santo en este momento. Si tu vida está fría, no tienes ganas de orar, tan solamente comience, que Dios va a derramar de su poder. Pastor, 30 minutos, 20 minutos me es imposible. Comienza con 1 minuto, comienza con 2 minutos, con 10 minutos, y vas a tener experiencias con Dios, y el poder de Dios te va a llenar, te va a renovar. Pero también debemos entender la importancia de la oración de guerra. Amén. La oración de batalla espiritual. Amén. Porque si está todo bien, hay que levantar las antenitas, ¿verdad? Porque a veces cuando nos levantamos en un propósito con Dios, de ayuno, de oración, de batalla espiritual, puede que surjan desánimo, faltas de ganas de congregar, luchas en la salud, luchas en el matrimonio, luchas con los hijos, luchas en lo financiero. Pero sepas de una cosa, entienda lo espiritual. ¿Por qué será que está pasando eso? Porque yo me levanté en fe y Satanás me quiere desanimar, pero hay victoria en el nombre de Cristo Jesús. Y yo reprendo ahora esos demonios que actúan en eso y quieren derribar mi fe. En ningún momento que Israel en el Antiguo Testamento se levantaba no tenía enemigos. Siempre tuvo enemigos. Bueno, hasta en los días de hoy podemos observar. Siempre. Y eso nos da un retrato espiritual del mundo espiritual. Hermanos, hermanas, sé más sensible a lo espiritual. Comienza a ver a Dios en las cosas. Comienza a ver también lo que no es de Dios en las cosas. Ahora, yo no te digo del fanatismo. En nuestros artículos de fe de la Iglesia del Evangelio Cuadrangular tenemos un artículo que se llama moderación. Ni poco ni mucho, porque el Satanás habita en los extremos. Ahora, como yo siempre acostumbro decir, cayó un plato es un demonio. Cayó un plato, rompió un demonio, yo te rompo. No, tampoco no es así. Pero a veces
¿Me entiende lo que yo quiero transmitir, hermanos? ¿Me entiende? Porque oramos y a veces no pasa nada. Oramos por una sanidad, por la conversión de alguien y parece que no pasa nada. Pero ora para que Dios venga a romper las cadenas espirituales de sordez espiritual, de dureza de corazón. Los demonios que quieran cerrar el corazón de aquella persona con odio, con ira, con rabia. Comience a orar con ese tipo de oración y vas a ver que Dios se va a mover en el nombre de Jesús. Amén. Reprende el mal. Por eso, amada iglesia, Satanás, como un ángel caído que está en Isaías capítulo 14, tenía en su corazón orgullo y soberbia, quería ser semejante al Altísimo y como consecuencia fue lanzado lejos de la presencia de Dios. Debemos entender, hermanos, la necesidad de la autoridad del Señor. Tener un encuentro con la autoridad del Señor. Al entender en nuestra vida la autoridad del Señor, el poder que el Señor tiene para transformar, nuestra vida será transformada, será cambiada. Amén. El poder que hay en el nombre de Cristo, amada iglesia. Por eso, decida seguir a Cristo. Decida que tu vida de oración hoy en adelante va a cambiar. No vale nada si venimos aquí en este templo y escuchamos la palabra, adoramos a Dios, pero salimos de aquí y no ejecutamos lo que hemos aprendido, no ponemos en práctica, no ponemos por obra. Por eso, amada iglesia, la guerra espiritual, ¿sabe quién es el que es victorioso? El Señor. En la vida de un creyente es el Señor. Hermanos, hay cosas sobrenaturales que suceden y que muchas veces no nos damos cuenta. En la otra semana que estuvimos en Montevideo, que vino una misionera juntamente con la pastora Paula, ella contaba un testimonio. Ella estuvo con Sheila, la misionera de la Secretaría de Misiones de Brasil, que está en Guinea-Bissau. Y ella estando allí, en la tabanca, allí el lugar donde celebraba el culto, le contaba al hermano de ese en el viaje ahora a Bella Unión. Si yo equivoco en alguna cosa, voy a levantar la mano, amor. Ella dice que se asustó porque vio una víbora. Y dice, Sheila, una víbora, vamos a matar esa víbora. Y ella, calma, solo ora, esa víbora no es de verdad. Es una manifestación espiritual. No me acuerdo, creo que era... No conté toda la historia porque yo me olvidé de esa parte, hermano. Sí, del brujo. De la aldea. Alguien quizás está aquí y no va a creer en eso, pero no hay. La hermana no tiene que mentir de algo que ella vio. Si yo te digo que hay lugares donde hechiceros levitan, se aparece a personas estando vivo en otro lugar, se incorporan en gatos, en perros. Hay muchas cosas raras que suceden. Hay muchas cosas raras que suceden, hermanos, y que muchas veces nosotros, no, eso es allá lejos. Pero muchas veces nos despertamos de madrugada y no oramos. ¿Será que Dios no quiere decir, es tiempo de guerrear, guerrero, guerrera? Yo te levanté de madrugada para orar. ¿Será que una pesadilla que tuvimos, ay, te reprendí en el nombre de Jesús, voy a dormir de vuelta? Oh. A veces hay batalla espiritual en sueño también. Cuando recién me convertí, contaba eso también, venimos hablando un montón de cosas con el hermano. Fue espiritual nuestra ida. Fui a visitar a un señor que estaba con una enfermedad terminal, vecino nuestro, allá en Mato Grosso. Y el Señor, en aquella oportunidad no quiso aceptar a Cristo.
Fuimos con un otro hermano. En aquella misma noche tuve una pesadilla, donde como si yo estuviera de rodilla, por ejemplo, en el pie de la cama, y mi cabeza estaba a la altura del colchón, así como si yo estuviera mirando los pies de él. ¿Me entiendes? Estaba de rodilla, estaba a la altura de la cama. Y yo me sentía muy cansado en aquello. Y oraba, demonio, yo te reprendo ahora en el nombre. En el sueño, de repente el hombre como que se sienta, ¡guau! Y hace así. Y abre la boca. Dios no me desperté. Y abre la boca como que si hubiera pegado así partes de la boca, así como hilos, así. Con una boca toda deformada, una cara deformada, ¡guau! Así. Me eriza en decir eso porque fue algo que yo viví. Y me despierto de la pesadilla, fatigado, y sudado, todo transpirado, la cama mojada. Yo ya he tenido pesadillas antes de conocer a Cristo, pero nunca, el asustado, el susto es sí, corazón acelerado, pero no cansado de la manera que yo estaba. Y entendí que aquella experiencia fue una experiencia espiritual. Por eso, hermanos, hay cosas espirituales que suceden. Cierra las brechas en tu familia, en tu vida. Deja el pecado. Deja de mentir. Deja de hacer lo malo. Deja que aquellos pensamientos que te llevan a distancia de Dios. Y comienza a orar y a ayunar y a fortalecerte espiritualmente. Y seguramente vas a tener grandes y poderosas experiencias con el Señor. Y vas a ver que va a haber victorias en tu vida y en tu familia. Y comienza a orar la guerra espiritual. No tengas miedo. Si se llega, por ejemplo, estás orando por alguien, se llega a manifestar un demonio, no te asustes. Cállate, demonio, y sal de él ahora en nombre de Jesús. A veces hay algunos que son medio difíciles. Hay algunos que son llorones, hay otros que son violentos, hay otros que son mudos, hay otros que se ríen, hay otros que se burlan. Yo he visto ancianita patear un banco de iglesia, aquellos bancos de madera maciza, y el banco. Y después que el demonio salió, la doña caminaba lo más bien. Tiene fuerza espiritual sobrenatural. Hermano, hermana, no es tiempo de estarnos dormidos. Somos templo del Espíritu Santo. Si un vaso adentro de él tiene agua, la ley de la física, ¿cuál es? Un cuerpo no puede ocupar el lugar del otro al mismo tiempo, ¿verdad? En el mundo espiritual es lo mismo. Si mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, yo no puedo estar con demonios, pero puedo ser influenciado por demonios para hacer el mal. Yo en mis pensamientos puedo dar lugar al diablo. Porque dice cuando la palabra, cuando habla sobre, en Efesios, cuando habla sobre la armadura de Dios, dice para usar el escudo de la fe, para rebatir los dardos de fuego del maligno. Cuando Jesús estaba por ir a la cruz, Pedro dijo, no, Señor, jamás, no vas a morir, Jesús, vas a sufrir. ¿Qué hizo Jesús? Para atrás de mí, Satanás. Pedro estaba siendo influenciado y usado por Satanás para impedir el plan y el proyecto de Dios, para querer convencer al humano Jesús. Y Jesús, para atrás de mí. Jesús reprendió a Satanás en la vida de Pedro, que estaba siendo influenciado. Entonces, amada iglesia, es tiempo de quedar con ojos abiertos, atentos y oídos abiertos a lo que Dios quiere hacer. En Hechos capítulo 16, abra tu Biblia, Hechos 16. Hechos capítulo 16. Desde el versículo 11 al 20. Hechos 16, ¿cuántos encontraron? Amén.
Quería pedir a alguien que pueda leer. Yo dejé mi Biblia dentro de la mochila y yo ya tengo aquí todos mis apuntes en el bosquejo. Está mal de la garganta. Hermano de eso, Ricardo. Ricardo, pase aquí, Ricardo. Lee aquí porque así la gente de casa acompaña en el micrófono. Del 11 al 20. Del 11 al 20, Hechos 16. El título, Encarcelados en Filipios. Zarpando pues de Troas, venimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian al camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas, desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y lo trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos son hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Muchas gracias. Amén. En este relato bíblico podemos observar lo que yo les comentaba al principio. Una persona que tenía un espíritu inmundo, una persona que tenía un demonio, que hablaba cosas verdaderas. ¿Acaso era o no era Pablo y Silas hijos de Dios, hombres de Dios? Pero en aquel momento Pablo tuvo discernimiento de espíritu para entender que aquella muchacha, lo que estaba por detrás de ella, era demonio. Y cuando aquella muchacha fue liberada, ¿qué sucedió? Se detuvo la ganancia de aquel dueño de aquella muchacha. ¿Y lo que sucedió? Un cambio de vida en la vida de aquella muchacha. Porque probablemente ella tomó una decisión por Jesús. Porque solamente la palabra de Dios es el que trae la transformación y trae libertad. Un demonio puede salir de una persona, pero la persona tiene que tener la decisión por Cristo. Porque si no, demonios vuelven y siguen haciendo destrucciones en la vida de aquella persona. Y en Hechos 19 también, puedes leer en tu casa, no nos va a dar tiempo. Nos habla de Pablo allí. Estaba Dios usando de manera poderosa. Los enfermos eran sanados y cosas poderosas sucedían allí. Gracias, hermano.
Y los hijos de Esceva quisieron hacer lo mismo. De repente vieron a una persona que estaba manifiesta. Y dijo, en el nombre de Jesucristo que Pablo predica, sal. ¿Y qué dijo el demonio? Yo conozco a Pablo y sé quién es Jesús, pero ustedes, ¿quiénes son? Dice la Biblia que aquellos hombres salieron de aquella oportunidad todos lastimados, con una paliza muy grande y desnudos, con las ropas todas rasgadas. Yo conozco a Pablo, sé quién es Jesús, pero ustedes, ¿quiénes son? Los demonios ven lo espiritual. Que tú y yo podamos tener firme nuestra alianza con el Señor. Porque en nuestra guerra espiritual podemos pararnos y Satanás al vernos va a decir, yo conozco a esta persona. Está lleno del Espíritu Santo de Dios y tiene la autoridad de Jesús. Obviamente los hijos de Esceva veían eso como un espectáculo, pero para nosotros es algo más allá, es una salvación, es algo sobrenatural. Y hermanos, ¿qué decir del endemoniado gadareno? Que dice la Biblia que él andaba entre sepulcros, vivía en los sepulcros, daba gritos, andaba desnudo. ¿Y qué dice la Biblia? Colocaban cadenas y las cadenas eran rotas. Pero cuando Jesús descendió de la barca en la región de Gadara, aquel endemoniado vio a Jesús. Y aquellos demonios que habían allí, aquella legión que había allí, temblaron. Jesús, Hijo del Dios Altísimo, ¿qué haces aquí? Cuando entres hoy en tu casa, lleno del poder del Espíritu Santo y en la autoridad de Jesús, entre proclamando el nombre de Cristo en tu hogar, y el infierno va a temblar. Y Satanás va a decir, Rocío, hija de Dios, ¿qué haces aquí? Alejandra, hija de Dios, ¿qué haces aquí? Va a temblar el infierno porque tienes el poder del Espíritu Santo de Dios en tu vida. Amén, amada iglesia. Por eso, la autoridad es en el nombre de Jesús. Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. El nombre de Jesús, hermanos, no se puede pronunciar de forma caprichosa, porque no es una fórmula mágica, pero hay que pronunciar con fe, con poder del Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús y por la sangre de Cristo hay victoria en mi vida, en mi casa, en mi familia. Amén. Por eso, amada iglesia, todo lo que Dios hace, hay victoria. Y tú eres un hijo, una hija de Dios. Y tú y yo debemos considerar perfeccionar nuestra vida de oración. Esa es la palabra que yo les traigo en esta oportunidad. Considera tu vida de oración, amada iglesia. Considera tu vida de guerra espiritual, tu oración de guerra espiritual, porque Dios cuenta con la iglesia del Señor. En un mundo de tinieblas hay luz, y tú y yo somos luz en medio de las tinieblas. En tu trabajo, aquella persona que se levanta contra ti caprichosamente, por ningún motivo, comienza a orar. Levanta una cadena de ayuno y oración. Comienza a orar, a ungir tu local de trabajo, a pedir a Dios que libere a aquella persona y que haya vida y esperanza en aquel lugar, en tu lugar de estudio, en tu familia, en tu hogar.
en tu cama, en tu heladera, si estás enfrentando momentos de escasez, en el nombre de Jesús, el Señor es mi provisión y caiga por tierra toda obra del infierno de escasez, de miseria en mi vida. Toda enfermedad se va también en el nombre de Jesús, amada iglesia. Yo creo que Dios hoy levanta aquí una iglesia de oración. Dios hoy levanta aquí una iglesia que clama al Señor, pero también una iglesia que entiende la guerra espiritual. Que el Señor pueda darte espíritu de discernimiento. Amén. El discernimiento de espíritu en tu vida para guerrear y vencer las batallas. Hemos de escuchar testimonios de la grandeza del Señor. Colócate de pie y vamos a orar en este momento. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. El Señor es poderoso. Y en la palabra de Dios nos habla. Cuando David tocaba el arpa delante de Saúl, la alabanza liberaba aquel demonio que tenía Saúl. Alaba al Señor. Lee la palabra de Dios. Guerrea espiritualmente. Porque tu lucha no es contra sangre ni carne, es contra principados y potestades, contra todas huestes de maldad. Porque Cristo es poderoso. Él te da la victoria. Yo quiero invitarte en este momento a considerar tu vida de oración, a colocar, a orar. Señor, lléname del fuego de tu espíritu. Señor, yo quiero en este momento orar más. Yo quiero en este momento, si tienes ganas, si el Señor te toca el corazón, te incomoda para hacer una cadena de ayuno, hágalo. Obedece al Señor y vas a ver qué cosas poderosas van a suceder. Si hay algún tema, un motivo que Dios te trajo al corazón, a la mente, ya sea por alguien o ya sea por un trámite o alguna circunstancia, comienza a orar en este momento. Comienza a reprender toda obra del infierno que esté ahí. En el nombre de Jesús, Padre, te oramos en este momento. Levantamos nuestras voces, levantamos nuestra oración, clamando al Dios que todo lo puede, al Dios que es dueño del cielo y la tierra, a nuestro Dios que gobierna, a nuestro Dios que nos ha dado poder y autoridad en el nombre de Jesús. Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas espirituales. Señor, bendice la vida de oración de esta persona. Señor, que esta persona en este momento sea tocada y llena de tu espíritu, llena de tu poder en este momento, Señor. Llénalo, Señor, con tu gloria para obrar, Señor Jesús, en esta tierra. Llénalo, Señor, con tu gloria, Padre eterno, para aumentar, Señor Jesús, esas posibilidades para orar, para clamar, para guerrear espiritualmente, que podamos entender como iglesia, Señor, la importancia y el peso de la oración de guerra, la oración de guerra, la batalla espiritual. Danos discernimiento de espíritu, Señor, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, nuestra lucha es contra toda obra de maldad. Señor, la hechicería, el encanto no tendrán poder sobre nosotros, pero tú desbarata todas las obras del infierno, Señor. Tú rompe toda cadena para destruir la familia. En el nombre de Jesús, nos levantamos ahora en oración. Levanta tu voz ahora y comienza a reprender. Levanta tu voz ahora y comienza a reprender toda atadura del infierno, toda obra de hechicería para destruir la familia. Se va ahora toda obra para destruir el matrimonio, para destruir la relación con los hijos. Toda obra del infierno que se levanta ahora para destruir la salud, para destruir la paz en el hogar, cae por tierra en el nombre de Jesús. Sean atados ahora, sean debilitados, sean neutralizados toda obra del infierno ahora en el nombre de Jesús. Señor, oramos en este momento que haya un avivamiento en el medio de tu pueblo, un avivamiento, Señor, para que tu nombre sea glorificado, que demonios se vayan ahora en el nombre de Jesús. Padre, no podrán resistir a la oración del pueblo de Dios, a la oración de una iglesia que tiene el poder de Jesús, que tiene el nombre de Cristo Jesús. Por eso en este momento yo reprendo ahora toda obra del infierno, toda atadura de Satanás sobre esta vida,
que ata la mente, que ata en ese momento los pensamientos, que trae pensamientos de suicidio, toda obra del infierno, que trae pensamientos negativismo, que trae pensamientos donde solo ve lo malo, nunca ve lo bueno, cae por tierra ahora. Cae por tierra ahora la influencia de Satanás sobre esta vida, sobre esta familia. Se han roto las cadenas espirituales ahora, porque hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria en el nombre de Jesús. Toda enfermedad de origen espiritual, nos levantamos ahora y reprendemos, caiga por tierra ahora. Todo accidente para destruir, para matar, toda enfermedad para matar, cae por tierra ahora en el nombre de Jesús. La dureza de corazón de aquella persona, reprendemos ahora en el nombre de Jesús. Señor, todo espíritu de engaño que actúe en aquella vida, todo espíritu de mentira, todo espíritu de orgullo en aquel corazón, cae por tierra ahora en el nombre de Jesús. Toda obra del infierno contra aquella vida que trae depresión, que trae crisis, en el nombre de Jesús cae por tierra ahora. En el nombre de Jesús, tú eres poderoso para obrar, Señor. Tú eres poderoso para obrar. Tú eres poderoso para obrar. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, tú eres digno de gloria, Señor. Eres digno de alabanzas. Digno de glorias, digno de alabanza, Señor, en el nombre de